vamos a dar inicio a la sesión que nos corresponde el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Sé que están todos pues a la expectativa del partido, pero bueno, esta es una sesión, una evidencia muy corta, muy sencilla. Entonces, digamos que no nos va a tomar mucho tiempo la aclaración de algunos aspectos generales y luego la explicación de lo que tienen que desarrollar en la evidencia. Les voy a pedir el favor que tan pronto, permítanme si son tan amables, yo aquí voy activando. Cuando vean mi pantalla, aquí están, perfecto. Bueno, muy bien. Les voy a pedir que tan pronto vean mi pantalla, por favor, me confirmen si son tan amables. Esto está un poquito lento. Voy a apagar mi cámara, que esto está un poco lento. Y cuando vean mi pantalla, si son tan amables, me confirman. ¿Ya están Listo, viendo sí, la señor. pantalla? Sí, Ok, señor. bueno, esta vez tenemos para Sí, desarrollar señor. el RAP 19, tablas dinámicas, ficha 2879533. ¿Me confirman si estamos en la ficha que corresponde? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. ok, bueno. Muchas gracias. Hoy 25 de marzo. Entonces vamos a ver, hoy vamos a hablar sobre tres temitas, la contextualización general de lo que son cargas, un recordarles algo sobre las cargas, mercancías, luego hablamos sobre tablas dinámicas y luego podemos ver la orientación al desarrollo de la evidencia de conocimiento que tenemos para el día de hoy. Esta evidencia hace parte de la guía número 7, la cual está para que inicia hoy 24 de marzo del 2023 y la fecha de entrega de la evidencia es para el día 30 de marzo. ¿Cuándo cae 30 de marzo? Que alguno me diga. Domingo. El domingo 30 de marzo, o sea que tenemos 7 días para adelantar esta evidencia. Olvido, es una evidencia muy sencilla, es una actividad grupal básica que ya seguramente muchos dominan. Los que no, pues vamos aquí a tratar de recordar. Esto no es una clase de Excel, claro. Esto es un pequeño barniz de algunas observaciones de lo que es una tabla dinámica, para qué sirve, cómo funciona y cómo la podemos utilizar pues para una cantidad de efectos. Primero que eso vamos a recordar algo que tiene que ver con el desarrollo de la materia de hoy. Dentro de la guía 7, ustedes dentro de la guía 7 han desarrollado todo el tema de planeación, el rutograma, la planeación y los costos de importación. Ustedes han visto que esta guía pues está hablando mucho de movimientos ya de mercancías entre ciudades, cuáles son las responsabilidades que tiene el que compra, el que vende, qué tengo que hacer, quién embala, quién empaca, quién tiene que asumir las responsabilidades del transporte y todo eso. Si ustedes recuerdan por allá hace algunos meses, el año pasado cuando hablábamos allá del RAP 14, cuando hablábamos de los 5 TERPs, en donde están todos los tipos de negociación a nivel internacional. Entonces, dependiendo de eso, pues uno va planeando un poco todo el tema de su planeación de despacho de mercancía para los diferentes sitios, destinos o dependiendo del tipo de negociación o lo que manejamos con cada uno de nuestros clientes o proveedores según en las negociaciones que hayamos definido. Creo que eso es un poco para empezar a resumir el tema de cómo es el proceso para todo este tema de movimiento de cargas que ustedes han estado viendo en esta guía 7. En esta guía 7 ustedes pues han empezado a ver algunos temas importantes, pues como el tema de la utilización de los códigos de barras, cuál es la importancia de esos códigos de barras y por qué se usan a nivel mundial y se ha vuelto fundamental, se ha vuelto fundamental
se ha vuelto fundamental esta herramienta, ¿sí? Esto nos permite que en cuanto a los códigos de barras, permita agilizar y simplificar procesos, tener la trazabilidad. Es importante, damas y caballeros, que tengamos claro todo el tema de trazabilidad de la carga. Saber esa caja que va con unos zapatos talla 36, color azul, que me identifique, que me permite identificar eso. Yo creo que ustedes son todos muy jóvenes. Yo no sé si alguno recuerda cómo era el proceso antes de identificación de los productos en los supermercados. ¿Alguno recuerda? De pronto de los que son un poquito más Profe, era contemporáneos. todo muy manual, o sea, prácticamente era como con hojas de cuaderno, o sea, pegaban todo o sea, en los supermercados, pues yo soy de un pueblo y a mí me parece que era todo muy, muy manual. Y lo pintaban, era algo rarísimo. Exactamente, y era, pues, no había una herramienta tecnológica que me permitiera a mí llevar la información del producto, cuánto compré, a cómo lo vendí y qué tipo de producto es. Entonces tocaba utilizar el Cardex manualito. Ahora vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero entonces, primero que todo, vamos a hablar aquí un tema importante, que es el tema de la carga. Entonces, ¿por qué arranco a hablar de carga? Porque es una parte fundamental del proceso que se hace actualmente cuando estamos hablando estamos hablando de transporte de carga. Pues necesitamos conocer con exactitud cómo era o cómo es que se maneja la carga, cómo se protege, qué tipo de carga es, para yo poder definir cómo manejo esa carga. ¿De acuerdo? Dentro de la naturaleza de la carga, les voy a pedir a alguien que me colabore leyendo esto, diciendo un ejemplo de lo que es cada uno de estos tipos de carga. Por favor, si alguien me ayuda. ¿Uno solito o una solita? Bueno, la naturaleza de la carga valiosa podría ser el transporte de divisas, dinero, Perfecto. oro, joyas, perecedera, todo lo que pueden ser productos agrícolas, eh, de cárnicos. En frágil, podríamos decir que puede ser tecnología, pueden ser elementos fabricados a base de vidrio, cristal, dimensionado de pesos especiales, ¿especiales o espaciales? Especiales. Especiales, especiales. Especiales puede ser todo lo que es la industria del petróleo para la fabricación de hidroeléctricas, todo lo que tenga que ver con industria a gran escala, y peligrosa todo lo relacionado a químicos, transporte de residuos biológicos y demás. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces es eso. Entonces recordemos que la carga, siempre que nosotros vayamos a operar, manipular carga, lo primero que tenemos que conocer es qué naturaleza tiene la carga, para que así mismo podamos nosotros saber cómo la vamos a manejar, cómo la transportamos, cómo la manipulamos, cómo la cuidamos, cómo garantizamos que la carga llegue al destino final según las condiciones que nos pide el cliente o según las condiciones para las que fuimos contratados, ¿de acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta, si según el tipo de esto, pues vamos a tener restricciones, vamos a poder mover carga de cierta forma, o a poder mover mucha carga. De pronto en otras situaciones, depende de la carga, no va a poderla mover en los mismos volúmenes. En unos casos va a ser mucho más fácil descargar o cargar, en otros casos pues, va a ser más dispendioso, pues porque va a tener que tener algunas condiciones características. Dentro de esto, pues aquí ustedes ven, pues carga peligrosa puede generar cualquier daño a la salud de las personas, primero que todo, o puede hacer que esa carga pues contamine o genere algún tipo de afectación al medio ambiente. Carga perecedera, pues especialmente uno lo ubica es en productos alimenticios que tienen una vida corta,
que hay que saber que tiene que, para poderla transportar, tengo que tener, por ejemplo, en el caso de la imagen que ustedes ven ahí, pues estoy moviendo uvas, no voy a poderla mover en cajas muy grandes, tienen que tener un sistema de ventilación, pues para que la fruta pueda respirar, la fruta no se sube y se empieza a madurar muy rápidamente y dañar. Y carga frágil, pues lógicamente si vamos a mover porcelana, vamos a mover elementos de vidrio, vamos a necesitar algún equipo, algún soporte, algún tipo adicional de producto, elemento, material que me permita garantizar que mi carga se va a conservar en las condiciones adecuadas. ¿De acuerdo? Bueno, cargas valiosas, pues lógicamente, pues lo mencionaba Carlos, con el tema de transportar dineros, valores, van a necesitar unas condiciones especiales de apoyo, de soporte, pues para garantizar que esta carga llegue correctamente. Cuando es una carga voluminosa o extradimensionada, como ven ustedes en esas imágenes, pues seguramente va a tener, recuerden que cuando en Colombia nosotros vamos a mover cargas que superen las medidas establecidas por el Ministerio del Transporte, algunos de los vehículos ya se consideran cargas indivisibles extra pesadas que requieren unos permisos y unas operaciones especiales. Entonces pueden requerir, ya que ya necesita tener unos vehículos escoltas, una señalización especial, pedir unas autorizaciones a las entidades nacionales y departamentales para permitir el transporte de esa carga por las diferentes vías. ¿Correcto? Bueno, y cuando hablamos también un poquito en el tipo de carga, encontramos que tenemos cargas en dos grandes grupos, cargas a graneles y cargas generales. ¿Qué es una carga a granel? Alguien que me ayude, por favor. ¿Qué será una carga a granel? Profe, granel, lo que yo pienso es, granel es que se puede, no hay necesidad como de cubicar un vehículo, mientras que una carga general sí necesita cubicar. Cuando tú dices que cubicar, ¿a qué exactamente te refieres? Eh, pues yo lo cubicaría como en cajas. Ajá. Medidas, pues yo lo cubicaría en cajas y en medidas. Ok, entonces digamos que cuando cuando hablamos de carga a granel, o alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna otra observación. Pues generalmente las cargas a graneles son aquellas que vienen, pues un ejemplo, los granos, la soya, el arroz. En los líquidos también lo que es el transporte de hidrocarburos, transporte de agua, transporte de leche. Gaseosos, también se podría hablar de los vehículos que transportan gas vehicular, que aquí en Bogotá pues son muy comunes ver esas tractomulas que transportan o sea, es un solo tipo de carga, pero no viene contenerizada por unidad, sino viene para poder ser dispensada en grandes cantidades o contenida en grandes cantidades y dispensarla por pequeñas cantidades a las personas. Exactamente, eso es. Cuando hablamos de graneles es que el mismo medio de transporte está proporcionando la contenerización de la carga. Entonces, por ejemplo, una volqueta es carga de granel, ¿sí? Cuando el ejemplo que acaba de poner nuestro compañero de los vehículos que transportan gas, ¿sí? No es que es el que lleve los cilindros, sino es ese que lleva un camión que lleva un cilindro grandísimo y tiene una cantidad importante de gas. Ese es el que a lo que se hace referencia a cargas a granel. Entonces, digamos que esas son los dos grandes tipos de mercancías, cargas a granel y general. En graneles encontramos sólidos, líquidos y gaseosos, y cuando hablamos de carga general, encontramos carga unitarizada suelta. ¿Sí? Cuando hablamos de unitarizada, pues normalmente lo ubica uno cuando son pallet, contenedores, planchas, redes, que utilizamos algunos sistemas para poder
consolidar esa carga y hacerla un poco más fácil su operación. Vamos a ver aquí a recordar algunas imágenes, pues lo que hablábamos acá de la carga general y la carga granel. Entonces la carga general, por lo general, se almacena en un tipo de contenedor, ya sea un contenedor de 20, de 40, ya sea un estiva, ya sean cajas, etcétera, etcétera. La carga granel es en la que el mismo medio de transporte proporciona el empaque o el medio o el elemento para transportar la carga. Entonces, este ejemplo, están cargando aquí una tolva de grano de maíz. Entonces, el mismo volco de la volqueta pues sirve para llevar la carga. Otras cargas a granel, el ejemplo de los sólidos, de los gases. Este es un buque químico que lleva productos químicos en esos circulitos, en esas circunferencias, transporte aquí de granos, transporte de tierras, arenas, también son cargas a granel. Y cuando hablamos de carga general, pues es cuando empezamos a identificar pues que necesitan un empaque, un embalaje, y se pueden unitarizar para permitir su manipulación de una forma más fácil. Preguntas hasta acá, damas y caballeros, inquietudes, dudas. Bueno, ya hemos hablado de los contenedores, de las cajas, de los portacontenedores, de los pallets, y es importante también en cuenta tener pues el empaque y el embalaje, que es lo que me permite a mí proteger el producto. Y vamos a hablar rápidamente aquí, recordarles, cuando tenemos aquí empaques primarios, empaques secundarios. El empaque primario es el que está en contacto con el producto, ¿sí? Normalmente ese empaque primario es con el que se llega al cliente final. En este ejemplo, entonces, la botella de champaña, el empaque es una botella de vidrio que me permite a mí, pues, ofrecer el producto al cliente directamente. Entonces se denomina el primario. Luego hablamos de un empaque secundario, que es donde se almacena este empaque primario y que permite la protección del producto para que no se vaya a dañar. En algunos casos puede ser el empaque de exhibición, o en otros solamente sirve para almacenar. Y luego eso podemos encontrar otros tipos, el master y como se quiera transportar, encontramos ya pues entonces tenemos la botella de vino, y esa botella de vino va en un empaque secundario que es una caja marcada, pues que uno la identifica para la venta, pero también puede tener una caja ya en cartón corrugado un poco más fuerte, con la que se cuenta con pictografía pues para poder identificar el producto, cómo se debe manipular y manejar, y con esto pues le damos la protección al producto. Y luego pues ya hablamos de la unidad de carga, que es en este caso pues la estiva, ¿de acuerdo? ¿Preguntas acá, damas y caballeros? No, señor. Ok, muy bien. Aquí, pues bueno, esto es como un resumen de lo que son empaques, embalajes. Hablamos ya del producto que está contenido en un envase primario. Ese producto que está contenido aquí, digamos que ese producto, son esas pastillitas, están contenidas aquí en un envase primario, que es este frasco. Ese envase primario está dentro de un envase secundario, que es una caja que lo protege. Encontramos ya un embalaje, que es una caja mayor donde puedo almacenar X cantidad del producto en su envase secundario. Encuentro ya embalajes secundarios o embalajes ya para operación logística, ¿sí? O unidad, y también encontramos pues el pallet, en donde vamos a encontrar unidades de carga. La unidad de carga
puede ser la caja o puede ser el pallet, según como yo lo vaya a manejar. ¿Sí? Eso es lo importante tener en cuenta cuando estemos manipulando carga. Esto pues, bueno, ya son algunos datos, algunos aspectos. Profe, una pregunta. Señora. Los esquineros de estivas, así como está en la foto que usted acaba de mostrar, Sí. los esquineros en las estivas, ¿todas las estivas es necesario que las tengan cuando tengan cajas o no es tan necesario? No, Ángela, eso depende, es más, vuelvo y digo, del tipo de producto. ¿Sí? Por ejemplo, hay operaciones en donde el producto, cuando se despacha aquí en Colombia, se despacha sin esos esquineros, pero de pronto cuando el producto va a salir a una importación, entendiendo que de pronto tiene que hacer un tránsito de 15, 20 días en una embarcación que se está moviendo, se le colocan esos esquineros. Entonces, eso lo define, era lo que les dije al principio, eso lo define el tipo de producto que yo voy a mover. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a mover computadores. Entonces, voy a mover computadores que vienen de la China, por allá de otros países, pues seguramente lo que hago, van a venir en un contenedor, le colocamos esos esquineros para garantizar que, a pesar de que ya tienen su caja y sus protectores internos, pues vaya mucho más protegido en caso de cualquier incidente que se pueda o movimiento brusco que se pueda presentar el contenedor durante su desplazamiento, sobre todo en la parte marítima. ¿De acuerdo? Bueno, señor, muchas gracias. Estos pues son algunos elementos para transportar carga, cajas, bolsas, barriles, sacos, cómo se hace todo el tema de selección de los equipos de transporte. Es importante, vuelvo y digo, que es la otra parte que es importante tener en cuenta. Según la mercancía, pues voy a tener que moverla, y según el producto, pues o la muevo en vehículos grandes, pequeños, medianos, voy a hacer un movimiento entre centros de distribución y de producción, pues seguramente voy a tener movimientos masivos, tractomulas, y digamos que la tractomula va a ir cargada en muchas ocasiones con un solo SKU o un solo producto, o pues mezclar varios productos sin que estos pues lleguen a tener problema de contaminación o de afectación de un producto con otro. Pero si yo voy a despachar ya voy a hacer la última milla, voy a empezar a entregar productos en tiendas, en TAT, voy a entregar en cadenas, supermercados, droguerías, entonces seguramente ahí tengo que utilizar vehículos de unas dimensiones más pequeñas, debido a que la carga va a ser mucho más menudeada, llamémoslo así, más individualizada, y entonces va a ser más difícil la operación. Entonces, siempre tener en cuenta que lo que yo vaya a mover, si voy para un destino, pues seguramente va a ser más fácil. Pero si tengo que mover dos destinos, pues tendré que empezar a jugar con el tipo de vehículos, y que ahí es más eficiente. ¿Despacho un solo vehículo con los dos destinos, o despacho dos vehículos, cada uno con un destino diferente? Entonces, son aspectos que ustedes deben ir teniendo en cuenta. ¿Qué más tenemos aquí con este tema de vehículos? Pues ya viene el tema de consolidación de carga. Entonces, esto es como un ejemplo. En este momento, muchas herramientas que nos permiten ayudar y nos ayudan a facilitar cómo cargo yo mis vehículos. Entonces, hay herramientas, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior tiene unas herramientas, tiene unos demos en donde las personas que quieren hacer una exportación fuera del país se apoyan con eso, pues para poder hacer un cubicaje de estiva. Entonces, ustedes aquí están viendo, por ejemplo, algún ejemplo de estas herramientas que existen, y eso pues digamos que ya lo hace a uno manual. Entonces voy a cargar cuántas, si yo voy a cargar en arrume negro, pucha, le meto hasta que ese contenedor se empiece a inflar. Si voy a cargar por estiva, pues lógicamente una operación por estiva es mucho más fácil. En su momento de cargue, en muchas ocasiones va a permitir que la mercancía esté un poco más protegida, pero pues seguramente cuando cargo estivado pierdo ocupación de mi contenedor. Entonces es cuando ustedes deben empezar a jugar cómo cargo los vehículos, cómo acomodo la mercancía. Cuando es un solo contenedor de un solo producto, pues es muy fácil, como lo pueden ver acá en este.
pero cuando yo empiezo a jugar y a empezar a mezclar mercancías, ¿sí? No voy a despachar todo en un mismo vehículo, entonces tengo que entender si todas las mercancías que tengo que despachar las puedo meter en mi contenedor en el carro, o tengo que hacer alguna separación, porque de pronto hay mercancías peligrosas, mercancías delicadas, hay unos temas que fuera de que sean peligrosas o delicadas, hay unos temas de normatividad, por ejemplo, en donde no se pueden mezclar medicamentos. Aquí en Colombia no podemos mezclar el transporte de medicamentos con el transporte de alimentos, ¿sí? Entonces, eso es importante en esa parte. En muchos casos, cuando estoy manejando mercancías refrigeradas y mercancías en proceso de congelación, pues también tienen procesos diferentes, ¿sí? Entonces es importante uno ver cómo integra uno todos estos procesos del producto a todo el proceso logístico: el almacenamiento, el alistamiento, el empaque, embalaje, la entrega y la distribución. Y estos pues son algunos ejemplos de cómo puede uno llegar a ir cargando vehículos con diferentes tipos de carga. Y hay muchas herramientas que ustedes pues van a encontrar. Cuando uno no tiene una herramienta tecnológica, pues le toca a uno hacer algo muy sencillo, que ahorita dentro del ejercicio que vamos a hacer es trabajar con la volumetría o la parametrización de mis productos. Por eso es importante, damas y caballeros, que es la segunda parte de lo que vamos a ver hoy, el conocer y trabajar la información de mis productos, ¿sí? Yo debo conocer, y me voy a volver acá, en los sistemas logísticos, en los WMS que se trabajan, o si yo estoy en un operador logístico, la información de mi producto es lo más importante cuando empiezo a trabajar con una empresa. Yo debo conocer, pues, lógicamente, pues, la medida del producto, la medida de la cajita, la medida del embalaje, y lo más importante es conocer cuál es la unidad de operación que yo voy a tener en mi operación, tanto de almacenamiento o de distribución o de venta. Si yo recibo, imaginemos que voy a recibir solamente esta caja, pues yo tengo que tener el largo, ¿sí?, por el alto, por el ancho de esa caja, que es la caja de unidad de operación con la que yo recibo el producto, ¿sí? Entonces, des en cuenta que aquí todas las cajas vienen con código de barras, ¿sí? Entonces es cuando uno empieza a hablar del LEAN 12, LEAN 13, porque el producto pues tiene su identificación de código de barras, pero digamos que para las operaciones logísticas también se ha codificado y se les ha colocado a este producto dentro de esta caja que trae 24 unidades, se le coloca un código de barras para saber que esta unidad trae 24 unidades de este producto. Eso es importante y algo súper relevante de por qué se manejaba el tema de los códigos de barras y cómo se pueden ayudar a manejar los procesos. En operaciones, de pronto, cuando uno está recibiendo productos, depende de cómo se administra o se maneje la operación. Cuando yo estoy recibiendo mercancía, pues muchas veces lo que se hace es que yo a esta estiva, en una operación logística, yo a esta estiva, ¿qué hago? Le genero un label. Eso puede tener N cantidad de nombres. Ese label es como la identificación o la cédula de ciudadanía de esta estivita. Entonces, cuando yo recibo esta estiva que trae tenis azules talla 40, ¿sí?, la identifico con un código para saber que esta estiva trae tenis azules talla 40. Pueden haber en otros casos donde yo reciba estivas multi-SKU o multiproducto. Entonces, igual la voy a identificar y voy a identificar que esta estiva, el número que sea, numérico, alfanumérico, y eso depende de la información y del orden que tenga cada operación, de identificar, saber si es una estiva con un solo SKU o es una estiva con 2, 3, 4 SKUs, porque esta estiva pues va a quedar con una identificación que luego tengo que llevar esta estiva, pues ya nació la estiva. Es como cuando uno nace, ya nació. Cuando entra a un centro de distribución o entra a una bodega o a un centro de operaciones logísticas, esta estiva cuando ingresa y nace para el centro de distribución con un código. Esto es un ejemplo, pueden haber muchas formas de hacerla. Pero después de que nace, ¿qué tengo que hacerla? Tengo que llevarla y ubicarla. ¿En dónde? En una casita donde va a vivir esa estiva con producto. Y eso se llama la ubicación dentro del centro de distribución.
Entonces, por decir algo, esa estiva va a estar ubicada en el, no sé, pasillo 34, fila 15, altura 10. Y eso va a variar según la nomenclatura de cada ubicación de estiva, pues va a variar según el tipo de centro de distribución que yo tenga. Si lo tengo con estantería sencilla, pues tendrá una nomenclatura. Si lo tengo con estantería de doble profundidad, pues tendré que tener 4 ubicaciones en cada módulo de estantería. Bueno, eso va a variar mucho, es como para explicarles por qué es importante, algo que ustedes ya vieron que era el código de barras, y por qué es importante el manejo de la información. ¿Sí? Antes, uno veía a las personas encargadas de las bodegas, pucha, eran unos señores, unos magos para poder manejar esto a lápiz. Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es la segunda parte? Que es el manejo de la información y las bases de datos. Para eso quería traerles el ejemplo que les ponía ahorita. ¿Sí? Las tarjetas de Cardex. ¿Sí? Entonces, para manejar todo proceso en la sociedad maneja datos, desde el control de un paciente hasta el inventario de una tienda, ¿no? Entonces, en una clínica es importante saber que al paciente qué medicamentos se le están dando. Para los gobiernos, para la misma clínica, para las IPS, CPS, ahorita que estamos con tanto rollo del sistema de salud del país, pues es importante saber cuando entra un paciente qué le pasó, cuántos medicamentos le dieron, qué le dieron. Entonces, pues todo eso hay que llevarle un control, es información, ¿sí? El señor que está en la bomba de gasolina, pues necesita tener un control de cuántos vehículos atiende, cuánta gasolina distribuye. Si estamos en una tienda, y pongo el ejemplo de la tienda, pues yo necesito saber qué productos compré y cómo los compré, ¿sí? Cómo los estoy vendiendo, ¿sí? Y eso, pues, toda esa información, primero, pues, lo más importante es, pues, para saber que si compré 10 paquetes de papas, pues debo vender 10 paquetes de papas. O que si hay pérdida o merma, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se generó? ¿Y cómo hago yo, pues, para evitar no perder dinero? Entonces, todo eso es importantísimo. Entonces, antes, los que no conocieron, esto es una tarjeta de Cardex que se usaba hace tiempo para manejar el inventario en una bodega, en una tienda, en donde se colocaba aquí el artículo, entonces con letra bonita, la referencia, de qué proveedor era, cuáles eran las unidades de medida, la fecha. Les colocaba aquí la fecha 25 de marzo del 2025. Ingresó cantidad tanto, valor tanto, cantidad tanto, y esto tenían que hacerlo cada vez que movían el inventario. Entonces, por eso es que antes, digamos que podía llegar a ser un poco lento el manejo de la información. Ahora, pues, afortunadamente, contamos con herramientas tecnológicas que nos permiten simplificar eso. Hoy yo voy a hablar aquí de un elemento muy sencillo y muy básico, que es una tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, todo necesita información. Todo, y lo hemos dicho durante el proceso de formación de ustedes, cuando veíamos allá los indicadores de gestión, lo que no se controla tiende, o lo que no se usa tiende a desaparecer. Aquí lo que no Lo que se no se mide controla, no se controla. lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla tiende a generar sobrecostos. Lo que no se controla tiende a generar pérdidas, ¿sí? Y en este momento, pues lo que todas las compañías quieren, o todas sus emprendimientos, o todo lo que uno hace, pues hasta en la casa, pues si uno no controla cuánto arroz gasto, cómo gasto lo que compro, pues pucha, pues estamos teniendo desgaste y pérdida de producto o de elementos en la casa, ¿no? Entonces es importante el control. Una forma de controlar, pues ya hay muchas herramientas, digamos que este es un ejemplo de recordarles a algunos que de pronto recuerden cómo funcionaba esto, de pronto si las usaron, que no era fácil, era dispendioso. Si yo me equivocaba, entonces saqué el borradorcito, arreglé la tarjeta, borre, pero pues tenía un chat, eso ya con un tachón, una tarjeta de Cardex, empecé a generar dudas. O tocaba cambiar toda la tarjeta de Cardex y entonces imagínense en 20, 30, 40 registros, o se me perdía, se me mojaba, o en esas bodegas donde estaban los señores manejando el Cardex aparecían algunos amiguitos roedores y empezaban a comerse las tarjeticas de carne, entonces ya después uno no sabía. Bueno, a raíz de eso, pues tenemos, ay, Dios mío,
hemos encontrado pues herramientas. Y algo pues es hablar de tablas dinámicas, y una tabla dinámica es una tabla Excel. Entonces apareció el rey Excel, y el Excel es una herramienta que me permite resumir, analizar, organizar datos de una hoja de cálculo. ¿Sí? Una tabla dinámica me sirve para analizar datos numéricos, para crear cálculos, fórmulas personalizadas y presentar informes. Entonces uno puede llegar a encontrar que hay unas presentaciones donde todo el proceso de distribución se puede manejar a través de unos dashboards muy bien hechos en una herramienta Excel. ¿Sí? Lo que yo les voy a comentar ahorita y lo que vamos a ver ahorita es recordarles y darles algunos visos, algunas recomendaciones, algo muy sencillo, porque Excel es una herramienta que es muy buena, no es lo único que hay, me permite manejar, digamos, relativamente un número alto de datos, de información, pero hay momentos en donde ya el Excel pues se queda corto. Entonces para eso han salido otras herramientas como Access, han salido otras herramientas en las que ya pues se hacen otros desarrollos y unos software ya muy específicos pues, para manejar el tipo de información que se requiere. Pero bueno, es una herramienta que si la sabe uno usar, y ojalá uno pudiera, ojalá uno conociera todo lo que hace Excel en un 50%, yo creo que sería uno un generador de informes y ayudaría a controlar mucho la operación, porque tiene muchas cosas Excel. ¿Listo? Preguntas hasta acá, damas y caballeros. No, señor. No, señor. Bueno, entonces quería hacer este preámbulo y, ok, entonces el preámbulo, Excel es una herramienta muy buena. Hay herramientas mejores, seguramente que sí, para manejar una información o tablas, información mucho más grande, claro, pero pues Excel es una herramienta que me permite a mí muchas cosas, y mientras que yo sepa manejarlo, voy a poder hacer análisis de datos, cruzar información, buscar información entre otro, organizar por diferentes tipos de filas o columnas, bueno, una cantidad de cosas, dibujar y presentar esto, ir actualizando la información. Y pues para eso, ¿qué es importante? Hay unas recomendaciones muy sencillas dentro de las básicas que hay. Cuando uno va a operar o va a hacer tablas dinámicas o manejar Excel, es siempre utilizar datos tabuladores limpios y organizadas las columnas. ¿Sí? Esto que ustedes ven abajo es una tabla dinámica en donde me está sacando información de unas ciudades y de unos pedidos, y bueno, ahorita vamos a entrar a ver eso un poco más en detalle. Ustedes ya han trabajado con Excel, en muchos casos, algunos, esto que ustedes ven es un ejercicio tomado de la guía 5, entonces ya algunos recuerdan cómo es esta tablita. Importante es asegurar que todas las columnas tengan encabezados. Sí, eso es uno a veces de las tablas dinámicas, a veces dice no funcionan, y a veces son detalles pequeños. Va a generar una tabla dinámica y sale error. La tabla no tiene la información correcta, es porque a veces le falta un encabezado, y todas las tablas deben tener encabezados. ¿Sí? Evitar el uso de filas dobles de encabezados. Por ejemplo, que tengo dos datos, tengo ingresos, cantidades y dinero, y tengo arriba dice ingresos, y después tengo dividida una tabla en dos columnitas, entonces no me va a permitir hacer un buen cálculo. Entonces ahorita vamos a ver algunas cosas muy sencillas, muy básicas, de lo que es una tabla dinámica. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas hasta acá, damas y caballeros. No, señor. Bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio muy pequeño, muy sencillo, muy básico, para los que seguramente es que ya muchos la manejan, los que no lo manejan, sepan cómo empiezan una a formular o hacer una tabla dinámica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar aquí cuentas, estudio, exámenes, estudio, capacita cursos, acá. Bueno, vamos a ver aquí, a ver si esta tabla que estoy abriendo aquí nos sirve. Permítame, por favor. ¿Qué le pasó?
pensando. Porque esto me lo que no era. Ya les pongo aquí. Uso. Ve. ¿Y esto qué le pasó que no abre? Un momento, por favor, fuera no. Entonces quedo pensando. Ahora no me abrió este archivo, que es que quería empezar con un archivo no tan complicado como otro que tengo acá. Está conectado. Ok, vamos a ver aquí una tabla sencilla. Ahí están viendo todos un Excel. No, No, señor. No, señor. Ahora sí. Estamos viendo English. Ahí ya ven un Excel. sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ok, bueno. Esto es una información de unos artículos de montaña. ¿Ok? Entonces, digamos que tenemos que, es importante lo que les decía, esto es este archivo pues tiene 13 columnas. Las columnas son las letras y las filas son que van bajando, o sea, los renglones. Entonces, eso es una información que tenemos, alguna información que tenemos de algunos productos, ¿sí? Están, entonces tenemos aquí algunos tipos de producto, ¿sí? Tenemos un color, tenemos un tema de que el color, una categoría, ¿sí? Tenemos unos costos, tenemos aquí costos, tenemos aquí algunos costos de manufactura, las cantidades, costo de todo lo que estoy produciendo, de la orden. Tenemos unos costos aquí de despacho, total los costos de esos productos, el valor del producto de venta, los que espero vender, el tema de la ganancia, ¿sí? El tema de la utilidad. El tema de lo que voy a vender y el tema de la utilidad, ¿de acuerdo? Es como la información que tenemos de esto, ¿sí? Entonces, dense cuenta que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que todas las columnas tengan un título. Verificar que todas las columnas tengan un título. Siempre que uno vaya a hacer una tabla dinámica, es importante cuántos datos tiene tanto en las columnas, que son las letras, como en las filas. ¿Por qué? Porque si esto es una tabla sencilla. Correcto, voy a hacer aquí una cosa. Sí, esto es una tabla sencilla que yo pues fácilmente puedo identificar que las columnas aquí hace falta información y que aquí en las filas hay un hueco. Pero cuando estamos trabajando con bases de datos o con bases de datos tan grandes y uno manda a generar o a correr la tabla dinámica, a veces no es tan fácil. Y si no está con todos los títulos o los títulos completos y las filas, no me va a tomar la información completa. Entonces, por ejemplo,
Cuando yo voy a hacer una tabla dinámica, pues lo que me paro en donde yo, en la tabla que yo, hay diferentes formas de hacerlo, digamos que lo voy a hacer desde la parte más sencilla, me puedo parar aquí en la primera columna y le digo aquí insertar. Todos están viendo el Excel, le digo aquí insertar y voy aquí donde dice pivot table y le digo que me genere una tabla dinámica y esa tabla dinámica me da dos opciones. Una desde una tabla o rango, ¿sí? O desde datos externos de origen. Si los datos de donde va a salir la tabla dinámica son de otro libro que no sea este, pues tengo que decirle cuál es la ruta o dónde está la información o cuál es el link para que él vaya y busque la información. Como lo estamos haciendo aquí, va a ser desde esta misma hoja, pues entonces le digo que desde una tabla o rango. Y él automáticamente va y me toma, él asume y encuentra la información y me va a decir que esta información está en la hoja que ustedes ven aquí, enero a diciembre, de A1 a M52. Yo le digo, ok, aceptar. Y miren lo que me aparece. El nombre de campo de tabla dinámica no es válido para crear un informe de tabla dinámica. Debe usar datos organizados de forma de lista en columnas rotuladas. Les digo aceptar. Y entonces tengo que empezar a buscar, pucha, que eso quiere decir que hay un título que falta. Entonces yo le puedo decir fin y moverme aquí. Ok, hace falta este. Entonces ahí yo lo relleno. ¿Listo? Y aquí también puedo empezar yo a darle, pues, porque él, cuando yo genere aquí la tabla, dinámica, voy a volver a hacer el ejercicio. Ay, Dios mío, ahora le borré el que no era. Sí, me paro aquí, le digo pivot table, y entonces se cuenta que él me dice desde A1 hasta M52. Entonces en las columnas está bien porque está desde la A hasta la M, ¿sí? Hasta la tabla M tengo información. Y me dice que hasta la fila 52. Hasta la fila 52 tengo datos, o tengo más o tengo menos. Entonces si yo bajo, les en cuenta que aquí me figura la 52. ¿Por qué no me está tomando este reto de datos que tengo hacia abajo? Porque él encontró aquí un espacio. Entonces eso, lo primero que uno tiene que hacer antes de empezar a trabajar con una tabla dinámica es verificar que la información esté correcta, ¿sí? Que no tenga ese hueco, por ejemplo, como tiene acá, ¿sí? Y que todos los títulos estén. Después de que ya he verificado que todos los espacios, tanto hacia abajo en filas y en columnas, los títulos de las columnas están bien, pues ahí sí ya puedo volver a generar mi tabla dinámica. Entonces voy aquí al módulo de insertar, parte superior izquierda, pivot table, desde un rango, y entonces aquí me dice que desde A1 a M201, entonces ahí sí me tomó todos los datos. ¿Listo? Y él ya me generó el cuadrito para mi tabla dinámica. ¿Qué pasa? Él aquí me va a mostrar y cuando yo trabajo en Excel con tablas dinámicas, él me va a siempre a sacar aquí otro listado que dice analizar tabla dinámica. Les en cuenta que si yo me paro aquí, normalmente fuera de la tabla dinámica, encuentro archivo, inicio, insertar, disposición, fórmula, datos, revisar, vista, ayuda, Nitro, Acrobat, PowerPoint y qué deseo hacer. Pero cuando yo me paro en la tabla dinámica, miren la cinta de arriba, lo que va a aparecer, van a aparecer analizar tabla dinámica y diseño. Entonces, si yo me paro aquí en analizar, pues tengo puras opciones de tabla dinámica. Actualizar, cambiar datos de origen. Si yo me llegué a equivocar, le puedo decir aquí datos de origen, cambiar datos de origen, y aquí me muestra cuál es el rango que he seleccionado. Si lo quiero ampliar, disminuir o correr, pues lo que hago es modificar esto. ¿Correcto? Tabla dinámica diseño, pues aquí me dice el diseño de cómo quiero que aparezcan los datos aquí en la tabla dinámica, ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, listo. Y aquí en este recuadro de la derecha o en este campo aparecen todos los campos de la tabla dinámica y me aparecen 4 espacios. Y me aparece aquí un filtro, que es para yo poder tomar filtros y filtrar cierta información por cierta característica. Aquí me aparecen la información que yo quiero que salga en las filas, los valores que quiero que me traiga,
si quiero que me sume, me cuente, etcétera, etcétera. Y las columnas, si yo quiero de pronto cruzar, por ejemplo, quiero saber quiénes son las personas, los hombres o las mujeres son los que usan zapatos de talla 40, 41, 42, 43. Entonces puedo mirar por colocar aquí en las filas. Aquí podría colocar la talla y aquí el género, y él me va a hacer un cuadro aquí donde las mujeres tienen de 40, 41, 42, tienen estas medidas, los hombres tienen estas medidas. Aquí lo vamos a hacer con algún ejercicio. Vamos a ver las categorías. Entonces aquí tengo, pero vamos a ver las categorías. Tengo accesorios, bicicleta, ropa y componentes. Esto es lo que me maneja en categorías. Entonces ya sé cuáles son las categorías y voy a mirar cuáles son las subcategorías. Des en cuenta que me salió un listado muy grande. Entonces uno puede empezar a mezclar, ¿sí? En este caso, pues había colocado categorías para que salieran en las columnas, subcategorías en las, perdón, categorías en las filas, subcategoría en las columnas. Pero si ustedes ven, pucha, esa tabla, y la verdad es que una tabla dinámica me ayuda a simplificar y ver de una mejor forma la información. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Voy a invertir. Voy a pasar la categoría para acá, que son 4, y las subcategorías acá. Entonces den en cuenta que así ya puede uno observar, ver de una mejor forma y hacer el análisis. Y entonces, ¿ahora qué le voy a decir? Voy a decirle pronto cuál va a ser los ítems que yo quiero vender. Entonces, aquí ya me empieza a mostrar los productos que voy a vender. ¿Sí? Y entonces, aquí ya sé que, por ejemplo, para para guantes, por ejemplo. Aquí, entonces, en la categoría de ropa, clothing, los guantes me dan 40.376.75 en un minuto. Yo verifico, eso es ítems sold. No, entonces no, ya sé. Trabajémoslo por item purchase, que son los, voy a quitar este ítem sold de acá y pongámoslo por la orden de compra. Lo mismo. Item purchase, porque me sale. Bueno, dice que son guantes 40.346 guantes. Sí, entonces casi voy a empezar a jugar. Esto aquí estoy viendo las cantidades, pero si yo quisiera ver, por ejemplo, la utilidad que voy a obtener por cada uno de estos, ok. Aquí va colocado en la parte superior un filtro. Entonces, bueno, que quiero ver solamente las ventas de lo que es en negro. Entonces selecciono aquí negro, aceptar, y solamente me van a salir los productos que cumplan esta condición, que sean negros y en cada una de las subcategorías y cada una de las categorías. Entonces en ropa, los guantes, ¿se acuerdan que eran? Organicemos esto aquí. Entonces yo ahí seleccioné y le puedo ir aquí a números. Y entonces aquí yo organizo y ya voy organizando mi tabla dinámica. Entonces en guantes, 159.370 guantes. ¿De acuerdo? Y así voy, pues digamos que voy haciendo las diferentes combinaciones. Las diferentes combinaciones que yo quiero, o que puedo ir pensando en cada una de las combinaciones según lo que quiera hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Yo, por ejemplo, si yo quisiera saber, voy a hacer aquí, yo también puedo filtrar acá. Entonces por ejemplo, voy a hacer aquí algo. Voy a dejar aquí, le digo aceptar, voy a tomar los guantes. Voy a tomar los guantes y voy a mirar si tengo un guante o tendré varios tipos de guantes, no sé. Entonces lo que puedo hacer es ir a buscar aquí en producto. Si ven aquí en la parte de la tabla, lo traigo acá y él me va
des en cuenta que sí tengo diferentes tipos de guantes. Entonces tengo guantes para grandes, full, con los dedos completos, o sea, guantes completos con todos los dedos, con todo, mucho. No son guantes cortados como usan en los ciclistas en algunas oportunidades, que son a mitad de la mano, a mitad del dedo. Entonces tengo guantes a mitad del dedo o guantes completos de la talla L, M y S. ¿Sí? Entonces, ok, entonces esas son las cantidades. Pero quiero saber, entonces voy a quitar esto aquí, quiero saber cuánto es el costo total. ¿Cuánto me cuestan a mí esos guantes? Entonces aquí está. Entonces los guantes de medio dedo talla S me cuestan 61.000. ¿Cuántas unidades? ¿Sí? Entonces voy y busco aquí es en cuenta que aquí se suma, pero yo también le podría decir que me cuente. Si yo puedo desplegar aquí configuración de campo y decir que me haga un recuento, que me saque un promedio, que me saque el producto, el valor máximo, el valor mínimo. Mucho. Hay una cantidad de opciones que me permiten manejar una tabla dinámica. Entonces voy a colocar aquí cuántos son los ítems que se pidieron. ¿Sí? Entonces des en cuenta. Aquí me está diciendo lo siguiente. Voy a hacer una modificación en esta tabla, porque si yo tuviera guantes y jerseys, ¿sí? Como camisetas, si se dan cuenta con la tabla, anda así. Yo prefiero trabajarla y entonces me paro aquí y le digo diseño. Le digo diseño aquí, diseño, me hizo quedar aquí. Y aquí le puedo decir diferentes diseños. Formato compacto, en este caso no modificó, o le puedo decir formato tabular, y entonces queda, guantes. Y yo, cuando yo me pasé, damas y caballeros, si esto se pone así oscurito, es que está tomando solamente los totales. Entonces, como para identificarlo, podría llevar un color a esto. Ok. Entonces, el total de guantes es este, el total de jerseys son estos. Entonces dice, ¿cuántos son las unidades de guantes? Voy a vender 40.000 guantes. Y esos 40.000 guantes me cuestan $318.000. Pero si yo quisiera saber cuánto es la utilidad, pues puedo arrastrar esta que dice profit aquí al final y me va a mostrar la utilidad. Entonces aquí tengo que las unidades que voy a vender, el costo y cuánto es la utilidad. ¿Correcto? Y esto pues lo puede integrar uno con porcentajes, etcétera, etcétera. Y esto es una forma de sacar los datos. Lo importante es tener la tabla organizada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una forma pues de ir haciendo tablas dinámicas. Y así como hago tablas dinámicas, también puedo hacer gráficos dinámicos. Esto, bueno, digo, no es una clase de Excel, porque pues cualquiera que sabe que esto pues demanda muchísimo tiempo, son muchísimas horas y no es lo básico de cómo uno puede ir combinando. A lo que voy yo y me interesa es que ustedes pueden ir aquí viendo y organizando la información, según lo que requieran. ¿Por qué me aparecen 6 columnas? Porque aquí me está sacando el dato de las unidades, el dato de qué, de las unidades, el costo y la utilidad. Pero si yo tuviera aquí otras categorías, otros productos acá, pues seguramente empezaría a tener yo aquí más columnas. Entonces es importante, y aquí lo que hace es que esta columna me está totalizando todo. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Voy a quitar esto, bajar esto aquí, y vamos a poner en la categoría, por ejemplo, pero aquí como no son categorías, no nos deja ver acá para no enredarnos tanto. Entonces, bueno, esa es una forma de hacer las tablas dinámicas. ¿Sí? Pregunta, yo podría también, por ejemplo, aquí tengo mi categoría de ¿qué? De guantes, de ropa. Voy a hacer lo siguiente, ¿qué fue lo que colocamos acá? ¿Cuántos productos? Esta es la cantidad de productos que voy a vender. Voy a tomar, me paro aquí otra vez, item purchase, y lo voy a colocar aquí al lado. Entonces dése cuenta que me vuelve a colocar los mismos datos.
y me dice suma los ítems purchase, o sea, los ítems que voy a vender. Y aquí me dice suma los ítems que voy a vender 2. Pero yo podría convertir esto en un porcentaje. Entonces me paro aquí en la parte de abajo, despliego y configuración de campo. En este momento me dice que suma. Pero de pronto yo no quiero la suma. Que me cuente cuántos hay. Me va a dar el mismo valor 1, porque solamente hay un ítem. Podría decirle también a esto que me saque el porcentaje. Entonces me paro aquí, mostrar valores, porcentaje del total general o porcentaje del total de filas y le digo que aceptar. Campos, mostrar valores como el total de filas, no, de porcentaje del total general. Ya. Entonces ahí ya me está sacando el total general. ¿Sí? Entonces estas 4.313 unidades de estas 74.000 representa el 5%. El total de los guantes me representa el 52% de las ventas que estoy comparando entre guantes y jerseys. Y los jerseys son el 47% de los 74.000, de las 74.000 unidades que estoy vendiendo. ¿Ok? Esto es una de las cosas que uno puede hacer. Lo importante, damas y caballeros, es tener organizada la información clara, que todos los datos sean consecutivos, que estén las columnas claras, que si estoy hablando de números, aquí sean números, porque a veces uno puede utilizar una base de datos y si esta información, los números no son números, pues no me los va a sumar y me van a salir errores. ¿Ok? Entonces es importante validar que donde hay números sean números, que donde hay porcentajes sean porcentajes, etcétera, etcétera. Y que todos tengan el mismo formato. ¿De acuerdo? Listo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Seguramente muchas. Pero sí, ya todos habían trabajado con tablas dinámicas. Sí, señor. En algún momento me tocó en una entrevista de trabajo, inclusive hasta me humillaron. Lo Llegué, pusieron a hacer una tabla dinámica. no, ni siquiera me pusieron a hacer. Yo estaba recién metido en el cuento acá de técnico en seguridad vial y llegué a una entrevista y una señora un poco tosca me dijo, usted sabe tablas dinámicas para no hacerme perder el computador, para no hacerme perder tiempo? Y yo le dije, pues tengo lo básico. Me dijo, pero ¿sabe o no sabe? Y pues no me gustó la actitud. Yo le dije, no, no sé. Dije, ah, bueno, entonces no nos llamen, nosotros los llamamos. Pero fue muy odiosa. Entonces de ahí me puse como las pilas a aprender porque sí, muy, muy maluquito el tema, cuando uno no sabe. Sí, no, y digamos que las tablas dinámicas ayudan mucho a simplificar y organizar la información. Ojo, ahorita yo les pongo un ejercicio a ustedes por allá cuando están en la guía 4 y les dejo ahí una cascarita, porque uno en las tablas dinámicas se puede confundir. Y esa cascarita se las voy a explicar a ustedes acá. Porque es algo importante que ustedes deben tener en cuenta. ¿Sí? Ustedes no sé si este ejercicio que ustedes ven ahí, este ejercicio que ustedes ven aquí, es el ejercicio que yo les pongo a ustedes, esta tabla que ven ahí, que es este ejercicio. Y este ejercicio, uno de los datos que yo les pido a ustedes es que me digan cuál es el número de pedidos. Y es donde normalmente las personas se equivocan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toman el pedido no como una sola unidad, sino como muchas unidades. ¿A qué me refiero? Voy a entrar aquí, este es el ejercicio que yo les pongo a ustedes por allá en la guía 4. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, y eso les puede pasar, y pasa mucho, porque si estamos hablando de pedidos, pues seguramente un pedido lo componen varios ítems. ¿Estoy en lo correcto? Entonces vamos a analizar lo siguiente. Vamos a coger este que es Bucaramanga. Bucaramanga. Entonces, voy a filtrar primero que todo. Si yo hiciera una tabla dinámica y no hago la tabla dinámica como corresponde o con el ajuste que yo tengo que hacerle, ay, pero está aquí pensando.
Entonces voy a hacer aquí la tabla dinámica, me paro aquí, le digo insertar. Ay no, esto no es tabla dinámica recomendada, no necesito tabla dinámica recomendada. Entonces le digo aquí insertar tabla dinámica, desde una tabla le digo aceptar. ¿Listo? Y me están diciendo, dígame cuántos pedidos hay para Bucaramanga. No, facilísimo. Entonces coloco aquí la ciudad, coloco aquí pedidos, pucha, pedidos para Bucaramanga. Ya, 42. 42 pedidos para Bucaramanga. Bueno, pero que hay pedidos urgentes y no urgentes. Entonces, la tipología del pedido, ¿dónde estará? A ver, prioridad del despacho. Entonces, si lo puedo mire el ejercicio que voy a hacer, puedo colocar en la prioridad de despacho acá. Entonces, para Barranquilla hay normales y urgentes. O que también puedo hacer, miren lo que puedo hacer. Tengo ciudad y prioridad. Entonces digo, no, voy a colocar primero la prioridad. Entonces me va a decir, normales hay tantos pedidos para Barranquilla, y urgentes hay para Barranquilla, Bogotá, Ibagué y Villavicencio. ¿Sí? Es una forma. O también podría llegar y ponerlo aquí. Y entonces, pedidos normales para Barranquilla 45, 9 urgentes. Entonces, den en cuenta que la tabla dinámica me permite a mí mostrar la información de diferentes formas. ¿Sí? Pero vamos a mirar los pedidos de Bucaramanga. Entonces, aquí dice que Bucaramanga, voy a cambiar eso un poquito, voy a poner la ciudad aquí y la prioridad acá. Entonces, esa es otra forma, den en cuenta, miren. Esa es otra forma de mostrar la información. ¿Ven lo bueno que me permite la tabla dinámica? Entonces dice Bucaramanga, 42 pedidos. Miren, profesor, la respuesta son 42, no, por eso no. Su jefe les pregunté cuántos pedidos hay por Bucaramanga, 42,000. Ok. ¿Cuántas unidades? Aquí dice cantidades a despachar, entonces lo coloco aquí. Entonces mire, voy a despachar a Bucaramanga, tengo que despachar 42 pedidos con 1.115 unidades, pero uy, no me cuadra, dice el gerente, porque es que el cliente tal me hizo un pedido grandísimo. Y entonces los empieza a poner a ustedes en duda. ¿Será que Bucaramanga tiene 42 pedidos? Voy a ir a la tabla dinámica, a la base de datos. Voy a filtrar Bucaramanga. Bucaramanga. Ahí está Bucaramanga. Ok, muy bien. ¿Cuántos pedidos tiene Bucaramanga? Entonces voy aquí a pedidos y filtro. Y dice que Bucaramanga tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Solo tiene 10 pedidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este pedido que es uno del 824957 tiene 12 productos. Y cuando saqué la tabla dinámica lo sumé. Entonces, ¿cómo podría uno validar que no me esté pasando eso? Entonces voy a filtrar Bucaramanga. Los 42 pedidos que dije. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo decir aquí a Bucaramanga que me coloque el pedido y me muestre el pedido. Diseño, estos son mañas. Entonces aquí ya sé que Bucaramanga tiene... Y se lo va a mostrar por unidad de Bucaramanga. Señor. Y se lo va a mostrar por unidad de pedido. Ahí aparecen ya los 42 productos. Exactamente. Entonces, ¿qué es 42? No es que, ojo, el ejercicio que yo les pongo es cuántos pedidos hay que despachar, y entonces como se hace el cálculo, y un pedido puede tener varias líneas, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. Cuando yo trabajo con una tabla dinámica, para la tabla dinámica ella va a encontrar este dato y 824957, ¿sí? Y 824957, ella pues va a seguir contando esto como si fueran líneas de Bucaramanga, no un solo pedido. Ella no, si yo no le doy un parámetro a la tabla dinámica para que cuando ella encuentre varios números así repetidos, me los asocia a uno solo, si yo no le doy los parámetros, ella va a tomar que esto es una línea de Bucaramanga. Entonces hay que tener cuidado con eso, que es una de las cosas que a veces suele pasar. Entonces realmente yo tengo para despachar, no 42, tengo 42 líneas. Sí, 42 líneas de pedido, pero pedidos solo tengo 10. Que el pedido 824957 lo componen 12 líneas o 12 productos, el 011 y así sucesivamente. Aquí voy a despachar tantas unidades y aquí pues me totaliza. Pero ¿cuánto es el volumen total de lo que yo voy a despachar? Pues aquí voy a sacar, mire, 1 metro cúbico. ¿Y cuánto pesa? El peso total
Entonces, ok, si yo paso esto aquí a 11.118 kilos, porque estoy trabajando en kilos. Entonces, ahí voy manejando mi tabla dinámica según lo que me estén pidiendo y lo que necesite. ¿De acuerdo? Bueno, damas y caballeros, esto aquí podríamos durar meses, pero es como darles un pequeño barniz de cómo funciona una tabla dinámica. Ve que una tabla dinámica, como su nombre dice, me permite mover la información para ver la misma información en diferente forma, ¿de acuerdo? Que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Dudas, preguntas y aclaraciones hasta el momento? Seguramente que muchas. Bueno, esto también ya cerrémoslo y vayamos a ver la evidencia. Entonces, la evidencia y la actividad que toca realizar es una actividad muy sencilla. Dice, ¿todos alcanzan a ver ahí la evidencia? Dice, para el desarrollo de esta evidencia, su empresa le ha delegado para que realice el embalaje y etiquetado de ciertos productos y mercancías que deben ser despachados a la ciudad de Inírida, capital del departamento de Guainía. Entre las mercancías a despachar están, entonces, ojo a esta parte. Entonces, aquí habla que hay 1.200 dosis de vacunas contra el COVID, ¿sí? 1.500 tapabocas, 200 guantes de látex, ¿sí? Al igual que insumos médicos con un peso aproximado de 300 kilogramos. ¿Sí? Hay otros insumos médicos que suman 300 kilogramos. ¿Qué más hay que despachar? 5 plantas eléctricas de CPM, 1 tonelada de cemento, 5 balas de oxígeno, 8 canecas de 55 galones de CPM, 10 galones purificador de agua, 200 tejas de fibrocemento, 800 kilogramos de tubería de PVC y 1 tonelada de materiales de ferretería. ¿Sí? Apoyado con el componente formativo, flujos de la operación en sus conocimientos y su experiencia de la empresa determine el embalaje y etiquetado de cada uno de estos materiales para su transporte. Entonces, según las tejas, los medicamentos, los guantes, cómo los van a transportar, cómo van a transportar esa mercancía, primero. Segundo, identifique las unidades de estos materiales y mercancías que permitan una correcta manipulación y distribución. Entonces, colocar cuántas son las unidades que van a despachar. Luego, destaque las mercancías peligrosas que deben tratarse con precaución. ¿Sí? Luego, seleccione los modos y medios de transporte que va a utilizar, y esa es la primera parte. Y luego les pide que mediante una tabla dinámica en una hoja de cálculo establezca la distribución de estos elementos en proporción aproximadamente del 60% para Inírida y el 40% para Barranco Minas. Pues todos los productos anteriormente mencionados, ustedes deben distribuirlos para que el 60% se entregue en Inírida y el 40% en Barranco Minas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. Los primeros 3 puntos es definir cómo se va a mover la mercancía, bajo qué condiciones, y luego hay que hacer una tabla dinámica con esos productos, y hay unos que mencionan, den en cuenta que habla de unos productos de ferretería que pesan algo, que hay otros productos de medicamentos también que se van a despachar. Esos se los pueden inventar, ustedes pueden decir, van a despachar X cantidad de cosas, pero que sea acorde a lo que se les está pidiendo. Y en una tabla de Excel, ¿sí? En una hoja de Excel o en un libro de Excel, más bien, pues la portada, la presentación, el desarrollo del punto 1, 2, 3 y luego pues el desarrollo de la tabla. Bueno, selecciona el modo y medio de transporte y luego una tabla dinámica que nos permita ver cómo va a quedar la distribución de lo que va para Barranco Minas y de lo que va para Inírida, teniendo en cuenta esta proporción de 60 para Inírida, 40% para Barranco Minas. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas y aclaraciones? No, señor.
Me hice entender con la explicación de la evidencia. Sí, señor. Ok, entonces es muy Sí, sencillo. señor. Coger esa información que está ahí, complementar algunos datos que habla de algunos medicamentos que suman 300 kilos, habla de otros productos de ferretería que suman 1 tonelada. Entonces, por favor, como habla de materiales de ferretería, pues digan, vamos a mandar no sé, 500 llaves, 500 hombres solos. Eso pesa tanto y van distribuidos así y así. Voy a enviar, ¿qué les digo yo? Martillos, tantos martillos pues para complementar esos materiales de ferretería que suman 1 tonelada. Y los otros datos de la otra parte de la otra parte de qué, de la otra parte, la parte de medicamentos. Entonces hacen eso, hacen una tabla en Excel y luego que tengan una tabla en Excel, pues hacen una tabla dinámica, y en la tabla dinámica deben presentar qué. Lo que hay que presentar en la tabla dinámica es tapabocas para Iniria van tantos que corresponde al 60% y para Barrancominas van tantos que corresponden al 40%. ¿Cómo lo van a presentar? Hay diferentes formas que las ciudades queden en las columnas o las ciudades estén en las filas. Bueno, eso sí lo organizan ustedes, pero lo importante es que sea una tabla dinámica. Por favor, el ejercicio es en Excel, ¿sí? Y para poderles calificar, yo debo poder ver la tabla dinámica que ustedes montaron, ¿de acuerdo? Bien organizadita, bien montadita ahí como muchos de ustedes ya lo saben hacer, ¿de acuerdo? Eso es para entregar el domingo en un Excel, ¿de acuerdo? Instructor, una pregunta, el porcentaje por producto, ¿cierto? Fue lo que dijiste Sí, ahorita. sí. Entonces, 60% si van De cada 200 guantes, producto. sí. Ok. Si 60 van para un 200, lado y 40 60 para el para otro. Inmedia y 40 para Rancominas. Ok. Eso es lo que tienen que hacer. Pero eso tiene que quedar en la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, Y por sacarle el ejemplo, mire, porcentaje al total. sí, ustedes lo montan ahí en la tabla dinámica para poder ver cuántos guantes, o sea, para Iniria, guantes van tantos y abajo o arriba o al lado, como usted lo quiera montar, para Rancominas van tantos que corresponden al 40%. Listo, sí, señor. Ok, bueno, no es más, les agradezco por su tiempo, los dejo para que salgan el partido, a ver si seguimos ganando. Muchísimas gracias por Gracias a Vale, usted, profe. instructor. Muchas cosa, gracias. damas y Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias, instructor, muy Muchas gentil. recuerden que gracias. estamos por Instructor, foro, disculpe, señor, ¿el trabajo es individual no, en grupo, o en grupo? trabajo en grupo. Ah, Facilísimo, bueno, instructor, gracias. listo. Bueno, instructor, Por muchas favor, gracias. los que no tienen gracias, los que no tienen tanto dominio de tabla dinámica, apóyese de sus compañeros que sí saben, tienen más dominio para que practiquen. Es importante que sepan manejar, es una herramienta buenísima que les puede ayudar mucho en sus actividades diarias. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego a todos. Bueno, hasta luego. Gracias, instructor. Feliz noche.